Hoy en Entrevista 360 estamos con la doctora Romy Chan, abogada penalista, con quien vamos a conversar sobre la situación legal de Pedro Castillo. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Entrevista 360. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos calificar los intentos de la defensa del expresidente? Bueno, yo creo que él está buscando agotar todas las vías posibles, incluida la sede constitucional, ¿no? Porque todos los intentos de habeas corpus no se resuelven a nivel únicamente del Poder Judicial, sino que pueden llegar incluso al Tribunal Constitucional y luego a un ente internacional. Y bueno, en ese terreno a él hasta ahora no le ha ido mal. Este habeas corpus en esta primera instancia ya ha sido rechazado. ¿Qué es lo que podrían ellos estar buscando? ¿Qué sustento podrían tener por lo que esto podría seguir escalando en las instancias y que en un futuro podría quizás encontrar alguna respuesta la que ellos esperan? Bueno, lo que ocurre allí es que si bien el Poder Judicial lo puede rechazar en primera y en segunda instancia, es requisito indispensable para llegar al Tribunal Constitucional y luego a una sede internacional a agotar la vía a nivel del Poder Judicial. Por eso es que es un camino que necesariamente debe recorrer para poder conseguir algún tipo de pronunciamiento a nivel ya del extranjero, o sea, fuera, ¿no? A nivel internacional. ¿Qué figura podría darse para que él finalmente sea protegido de esta manera? ¿Qué es lo que están pidiendo puntualmente en esta figura? Bueno, lo que se alega en el habeas corpus y en cualquier habeas corpus es que hay una restricción indebida de la libertad, que se está vulnerando su derecho a la libertad indebidamente, contraviniendo las normas de nuestro ordenamiento jurídico y que por eso debe disponerse su libertad. Entonces, en el fondo, lo que él está buscando es que si por A o por B esta detención preliminar que se le ha dado ya por 7 días se termina convirtiendo en una prisión preventiva con mucho mayor tiempo, a futuro tenga una posibilidad de poder, de alguna manera, revocarla y lograr salir del penal. Hay un tema muy importante, doctora, que no se está abordando con la amplitud necesaria, quizás. El presidente tiene en este momento aún inmunidad por el cargo que acaba de terminar de ejercer. Sí, nuestra Constitución establece con claridad que los expresidentes de la República gozan de este beneficio de la inmunidad hasta 5 años después de haber cesado en el cargo. Y no existe ninguna excepción que diga que si es que es vacado o que si es sacado del cargo, ya no goza de este beneficio. Entonces, como la Constitución no es clara sobre ese punto, se entendería que él, como expresidente, sí tendría derecho a esta inmunidad. ¿Qué significa eso en el ejercicio práctico de la situación legal que él afronta en este momento? ¿Que podría no ser juzgado? Bueno, sí, o sea que para poder ser juzgado se requiere el permiso del Congreso. Y más que para ser juzgado, en realidad es para poder solicitar incluso contra él medidas como la prisión preventiva o una acusación fiscal o ya un juicio, ¿no? En una etapa posterior en el marco de un proceso. Se entiende pues que para poder conseguir ello, la Fiscalía de la Nación tendría que solicitarle al Congreso el levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, de momento vemos que el Ministerio Público no ha dejado en claro cuál es la ruta que va a seguir. De momento ha interpretado ya que la detención preliminar sí es posible de ser efectuada ante el Poder Judicial sin tener que pedirle al Congreso permiso alguno. Y esto ha sido respaldado por el Poder Judicial con la resolución que ha emitido hoy la Corte Suprema, ¿no? Entonces, en esa medida no está muy claro cuál va a ser el panorama que se siga. Si finalmente la fiscal va a interpretar que si el expresidente cuenta con inmunidad y pedir lo respectivo al Congreso, el permiso al Congreso, o si va a buscar continuar con el proceso sin solicitar o sin cumplir con este requisito. Pero en realidad lo que debería pasar es que él pierda esta inmunidad para que pueda seguir con el proceso. ¿Habría forma que Sí. continúe el proceso de otra manera? A mi parecer, jurídicamente no sería lo correcto, no sería lo más apropiado porque incluso frente a un marco de duda en la interpretación, debería pues optarse por la opción que más favorece al procesado. Puede que el señor Castillo haya hecho cosas terribles, por supuesto deplorables para la mayoría de peruanos y peruanas, pero eso no significa que podamos saltar lo que dice nuestro texto constitucional. Y nos guste o no nos guste, la Constitución establece que los expresidentes gozan de la inmunidad hasta 5 años después de haber culminado en sus funciones. Doctor, eso quiere decir que si estos 5 días se cumplen y él no pierde esta inmunidad, él podría abandonar en la sede en la que se encuentra y salir libre.
podría ocurrir que eventualmente el Poder Judicial no aceptase los pedidos de la fiscal de la Nación o no aceptase continuar con el proceso por no haberse cumplido con este requisito procesal de levantamiento de la inmunidad y por tanto disponer su libertad. Y claro, si se dispone su libertad sabiendo que él ha solicitado el asilo a México, lo más probable es que él no asuma su responsabilidad penal, no solamente por el tema de rebelión, sino por ninguno de los delitos por los cuales la Fiscalía de la Nación a la fecha ya lo viene investigando, porque lograría acogerse a este asilo y eventualmente incluso hasta salir del país. ¿Cuál debería ser la figura? ¿Qué camino hay que seguir para que el presidente pierda esa inmunidad? Yo creo que lo más correcto, lo más recomendable para evitar a futuro nulidades y, por supuesto, impunidad, sería que la fiscal de la Nación, en este periodo que ha concedido el Poder Judicial con esta detención por excepción, ¿no? Por una detención en flagrancia, solicite al Congreso el levantamiento de la inmunidad para poder continuar con el procesamiento por el delito de rebelión o de conspiración a la rebelión. Y ahí lo que el Congreso tendría que hacer es hacer una sesión extraordinaria y antes del día jueves, por supuesto, que vence el plazo, ¿no? Reunirse y resolver si corresponde o no el levantamiento de la inmunidad en estos supuestos, además de flagrancia. Ahora, el Congreso podría determinar hacer algo si es que no llega el pedido de la fiscal o siempre tiene que hacerse bajo esta modalidad. ¿O qué otra salida? Es decir, los responsables de hacer el levantamiento en ese momento es el Congreso de la República. Más allá de que el pedido venga o lo puedan hacer ellos. Entonces, el pedido debería venir de la fiscal. Esa es una ruta. ¿Hay otra ruta que el Congreso pueda tomar para poder levantar la inmunidad? Sí, por supuesto. Recordemos que el Congreso todavía tiene en sus manos la decisión sobre si va a levantar o no inmunidad respecto al primer pedido que hizo la Fiscalía de la Nación sobre el presidente o expresidente Castillo, vinculado al tema del delito de organización criminal, corrupción, tráfico de influencias, ¿no? Que también fue presentado junto contra el presidente Castillo, contra otros ministros de ese entonces, ¿no? Entonces, el Congreso podría, tomando en cuenta esta denuncia constitucional, decidir que levanta inmunidad por esos delitos también y la Fiscalía de la Nación quedaría libre para, con ocasión de esa primera investigación, solicitar una prisión preventiva contra el presidente Castillo y formalizar la investigación, porque lo que sí era bastante claro era que el Ministerio Público contaba con varios elementos probatorios respecto de esos delitos de corrupción que le permitirían avanzar también en ese caso. Ahora, lo que sí urgiría en cualquiera de los dos casos es que exista una sesión extraordinaria, porque de lo contrario, cuando al Congreso le toque sesionar, vamos a estar sobre el límite de los 7 días y quizás así seamos optimistas con que se dé este levantamiento, quizás no llegue a tiempo. Así es, ¿no? Lo recomendable sería que el Congreso, juntando, o, bueno, a partir pues, de un pedido de sus portavoces, los portavoces de los diferentes partidos, se ponga de acuerdo y haga esta sesión extraordinaria y tome cartas, tome acción, porque lo que no podemos permitir, ¿no es cierto?, creo yo, para evitar impunidad, es que se cumpla el plazo de los 7 días y no se cuente con este levantamiento y el Poder Judicial rechace cualquier pedido que haga la Fiscalía de la Nación por no haberse cumplido con este requisito procesal, ¿no? Entonces, frente a esta incertidumbre, yo creo que lo mejor es evitar situaciones que más adelante puedan generar nulidades y, por supuesto, proceder con el levantamiento de la inmunidad, que es lo que correspondería en este caso. Estamos entrando prácticamente en una cuenta regresiva y es necesario que se logre esto antes que veamos un resultado que nadie quiere. Casi hemos tenido una especie de celebración cuando hemos visto una persona que está detenida porque debe afrontar un proceso judicial que, claro, todavía tiene un largo trecho para que ese momento llegue, pero no deberíamos permitir bajo ninguna circunstancia de que este esfuerzo que se ha hecho se pierda por un tema de tiempos, de plazos o por un tema técnico legal que no debe dejarse pasar. Estamos en una cuenta regresiva. Así es, estamos en cuenta regresiva y creo que es importante que la Fiscalía de la Nación encamine todas sus acciones a buscar dar pasos firmes y seguros que impidan luego que la defensa del expresidente Castillo pueda promover acciones constitucionales que terminen generando su libertad. Perfecto, doctora, le agradezco muchísimo por ese análisis legal. Estaremos atentos entonces, esperando que las cosas se terminen conduciéndose de la manera en que llegue al mejor puerto posible, y es lo que todos los peruanos esperamos, que las personas que tengan que responder ante la justicia finalmente lo hagan. Así Estuvimos es. con la doctora Romy Chan, abogada penalista. Muchísimas gracias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.